Jesús en toda su flaqueza humana, tanto como la nuestra, excepto en el pecado. Pero también le vemos en su determinación de amor y en su valor para cumplir la misión para la que había venido a este mundo. Finalmente vemos a Jesús en su triunfo, primero en un triunfo provisional y frágil, cuando la muchedumbre le aclama como Mesías, pero que pocos días más tarde se vuelve contra él, después el triunfo definitivo de su resurrección. Vemos cómo él estaba con nosotros en las profundidades de la angustia y la soledad. Podemos comprenderle y sentir como él. Él nos invita a superar todos los miedos, el mal y hasta la misma muerte. Por donde abrí los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal. Por donde abrí los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal, el Dios altísimo, omnipotente, Rey de gloria, fuerte y valiente subirá el gran Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios altísimo, omnipotente, Rey de gloria, fuerte y valiente subirá el gran Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra celebración en este Domingo de Ramos. Les agradezco su gentileza, su disciplina en la entrada al templo, en el respeto de las normas de bioseguridad. No se les olvide lavarse las manos muy bien antes de venir al templo, cuando regresen a sus casas. El templo es desinfectado totalmente 2 veces por semana y después de cada Eucaristía. Pero tenemos que cuidarnos. La distancia social es muy importante, el uso continuo también del tapabocas. Les recuerdo que la Sagrada Comunión se recibe en la mano delante del ministro, delante del sacerdote y se comulga inmediatamente. La colecta del día de hoy que se hace después de la comunión es por el Seminario San Carlos Borromeo, el seminario arquidiocesano que queda en Turbaco, donde se preparan los futuros sacerdotes. Se necesita urgentemente una ayuda y el señor arzobispo nos ha pedido que las colectas de este domingo se destinen como ayuda al seminario. Dios recompense su generosidad. Las personas que hayan traído pequeñas plantas las pueden dejar aquí delante de esta mesita porque vamos a pasar a bendecirlas. Al final de la Eucaristía se les va a entregar un separador de libros con una oración para la bendición de los ramos en el hogar, y ustedes la pueden llevar gratuitamente, eso no cuesta nada. Queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad.
Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañamos al Señor para que, participando en su cruz, por la gracia merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Vamos ahora a bendecir los ramos y las maticas que hay acá. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas matas, estas plantas, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos, ¿sabes? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen viajes, meneaban la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quieren. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo, ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre, por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Abriré mi boca en proverbio y diré cosas misteriosas. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: No durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprimían a la mujer, pero Jesús replicó: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta, preparándola allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los 12.
Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo dio, y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús les dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velando. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible, se alejase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándose le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos los abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes
y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, pues aunque muchos dando falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban y algunos poniéndose de pie daban falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído de blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegaba una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: también tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que habéis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusa. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso y el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que había cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre se había reunido, comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifíquenlo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifíquenlo.
Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, lo escupieron y doblaron las rodillas que postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaban para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaban a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaban y se reparten sus ropas echándole a suerte, pero ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron y en el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre lo sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todos de rodillas, por favor. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaba en Galilea lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro del noble Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Esta celebración eucarística la estamos ofreciendo por las siguientes intenciones: en acción de gracias al corazón de la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús, intención de la familia Gutiérrez Pereira; en acción de gracias por el cumpleaños de Laura Cristina de la pareja, intención de la familia. ¿Está presente Laura Cristina? ¿Dónde está?
quizás no pudo venir. Y en acción de gracias por la vida de Enrique Figueroa en su cumpleaños. ¿Está Enrique Figueroa presente? Oramos también por ella, por las intenciones y la salud de Gabriela Isaza Solana, y por el eterno descanso de Josefina Arango del Castillo en su primer aniversario, intención sus hijos, hermanos y demás familiares, por Marta Fuentes de Santa María en los 2 meses de su fallecimiento, intención Angélica María Anzoátegui Flores, por Pedro Rafael Amador Navarro en los 2 años de su fallecimiento, intención esposa e hijos, por Georgina Puello en recuerdo de su cumpleaños, intención Amelia Gómez, por Gabriel Yacir en sus 5 años de fallecido, intención de sus hijas, nietos y demás familiares. Estamos iniciando esta Semana Santa, tal vez la semana más santa del año, por los misterios que en ella celebramos. Era un tiempo muy precioso para los judíos, la fiesta de la Pascua, pero también para los cristianos del siglo I, que recordaban durante esta semana esa entrada de Jesús a Jerusalén y luego esa última semana su padecimiento y también su muerte. 2 entradas hubo en Jerusalén. Por un lado, la de Jesús, que bajó por el monte de los Olivos hasta el este de la ciudad, porque venía de Galilea a unos 160 kilómetros de Jerusalén, acompañado de muchos campesinos que lo alababan, que estaban con él. Sabían que él decía cosas maravillosas y lo escuchaban con gran atención, y por eso celebraban esa entrada. Era un pequeño burro que había mandado conseguir, recordando lo que decía el profeta, que el rey, el Mesías, entraría a Jerusalén en un borrico y que sería aclamado por las gentes. Pero también hubo otra entrada a Jerusalén en aquella semana, la de Poncio Pilatos, el gobernador de Idumea, Judea y Siria, con todo el ejército del imperio, que iba a dominar y a estar presente para controlar las fiestas judías en caso de que hubiese algún disturbio o problema. Y desde la Torre Antonia de Jerusalén, él controlaba todo lo que pasaba en el templo y en la misma ciudad. 2 poderes que se contraponen: el poder misericordioso de Jesús y el poder del Imperio Romano. Marcos nos ha contado, como hemos escuchado, lo que sucedió durante esta última semana de Jesús. Todo lo que pasó, lo que sufrió, cómo fue entregado y cómo fue crucificado. Nos recordaba la primera lectura del cántico de Isaías, los dolores del siervo de Yahvé, y San Pablo en su carta a los Filipenses nos hablaba de la humillación del Hijo de Dios, que se hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Nosotros, hoy al iniciar esta Semana Santa, reflexionamos sobre lo que significó y significa esta entrada de Jesús a Jerusalén. Solamente que ni el poder de Roma ni las autoridades del templo pudieron soportar la novedad de Jesús. Su manera de entender y de vivir a Dios era peligrosa para ellos. No defendía el imperio de Tiberio, llamaba a todos a buscar el reino de Dios y su justicia. No le importaba romper las leyes del sábado ni las tradiciones religiosas, solo le preocupaba aliviar el sufrimiento de las gentes y llevar a todos una bendición, un mensaje de ánimo, recuperar su dignidad perdida. No se lo perdonaron, ni los sumos sacerdotes ni el Imperio Romano, porque se identificaba demasiado con las víctimas inocentes del imperio, con los olvidados por la religión del templo. Por eso fue ejecutado sin piedad en una cruz, y en él se nos revela ahora el rostro de Dios, un Dios crucificado, identificado para siempre con todas las víctimas inocentes de la historia. Al grito de todos ellos se une ahora el grito del dolor del mismo Dios. En ese rostro desfigurado del crucificado
nosotros podemos ver todos los rostros de las víctimas de nuestro mundo, los rostros de las víctimas de esta pandemia, de todos los que se nos han ido, de todos los que sufren, de los que están solos, de los que están en una UCI, en los hospitales. La crucifixión de Jesús se convierte en un desafío inquietante para los seguidores de Jesús. No podemos separar a Dios del sufrimiento de los inocentes ni de todas las víctimas. No podemos adorar al crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres humanos destruidos por el hambre, la pandemia y la miseria. Dios hoy nos está interpelando desde los crucificados de nuestros días en el mundo y en nuestra patria. No nos está permitido seguir viviendo como espectadores de este sufrimiento inmenso, alimentando una ingenua ilusión de inocencia. Nos hemos de rebelar contra esa cultura del olvido, como dice ese filme que hace poco escuchamos, El olvido que seremos. Lo que ha pasado no lo podemos olvidar. La memoria histórica es importante en todos los tiempos y en todas las sociedades. Frente a Jesús crucificado, nosotros recordamos a todas las víctimas. Pensamos hoy especialmente en todos los que sufren. Cuando como creyentes levantamos nuestros ojos hasta el rostro del crucificado, contemplamos el amor insondable de Dios, entregado hasta la muerte por nuestra salvación. Si lo miramos más detenidamente, pronto descubriremos en este rostro el de tantos otros crucificados, que lejos o cerca de nosotros están reclamando nuestro amor solidario y compasivo. Los enfermos de COVID, los presos, los descartados de nuestra historia, los sin trabajo, los sin techo y con hambre. Que Jesús crucificado despierte nuestra compasión, nuestra ternura, nuestra misericordia para todos con los que sufren, los que están solos, los que se encuentran sin rumbo ni camino en estos momentos. Que esta semana sea de verdad santa por nuestra oración, por nuestro modo de pensar en todas las personas y el compromiso que asumiremos por una sociedad más humana, más justa, más tierna y más sana. Así sea. Les invito para que renovemos nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor Jesús, por el alimento y la bebida de la Eucaristía, acompáñanos en el camino de la vida, sé nuestra alegría y esperanza. Todos, escúchanos, Señor. Señor Jesús, por tu agonía en el huerto de los olivos, asiste a todos los moribundos en su hora de agonía y dales a todos el valor de aceptar la voluntad del Padre, especialmente cuando se haga muy difícil. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, por tu injusto encarcelamiento y cadena a muerte, recuerda a los encarcelados por su convicción, o condenados por jueces injustos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, traicionado y abandonado por tus amigos, hazte cercano a todos los que se sienten solos. Da a tu pueblo la capacidad de hacer amigos fieles. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, por tu camino de la cruz,
Aligera las cargas de todos los que sufren y hazlos afables y comprensivos para con otros. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, por tu muerte en la cruz y por tu gloriosa resurrección, perdona todo pecado, da vida a todos. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que el raudal de tu perdón y de tu vida se derrame sobre todos nosotros y nos otorgue tu felicidad y gozo eterno. En tu reino que permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar. Fruta pascual, Dios me guía el caminar. Fruta pascual, Dios me guía el caminar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus ángeles, santos. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no lo merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, hoy especialmente de Joselina Arango de Castillo, de Marta Fuentes de Santa María, de Pedro Rafael Amador Navarro, de Georgina Puello, de Gabriel Yesir y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Deseémonos fraternalmente la paz. Cordero Santo, ten piedad de nosotros. Cordero Santo, ten piedad de nosotros. Y ten piedad de mí. Cordero Santo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú reinarás, este es el grito que ardiente sana nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, la alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo contra el Rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será ya nuestra ley. Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra
nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María, la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María, la nación. Tú reinarás en este suelo, te prometemos nuestro amor. Oh buen Jesús, danos consuelo en este valle de dolor. Reina Jesús por siempre, Rey de su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María, la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María, la nación. De nuevo les recuerdo, por favor, no se les olvide lavarse muy bien las manos cuando lleguen a sus casas, la distancia social tan importante, el tapabocas continuo. Qué bonito haber podido celebrar con tanto orden, con tanta disciplina, este Domingo de Ramos, iniciando nuestra Semana Santa. Yo creo que es un agradecimiento inmenso con ustedes, y ustedes son los que mejor se han comportado. Todos ustedes se merecen un gran aplauso, oiga. Muchas gracias. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos, por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos Joselina Arango de Castillo, Marta Fuentes de Santa María, Pedro Rafael Amador Navarro, Georgina Puello, Gabriel Yacir y todos los fieles difuntos, con la misericordia de Dios, descansen.